Muy buenas a todos. La Cuaresma es la preparación a la Pascua. La Cuaresma es el tiempo en el que nos preparamos para celebrar la Pascua, para celebrar la resurrección de Cristo, celebrar la vida nueva que se ha iniciado para cada uno de nosotros por medio del bautismo. Eso es el tiempo de Cuaresma, 40 días que nos preparan para la celebración de la Pascua. Pero, ¿qué constatamos nosotros? Constatamos que como que se le da más acento a la Cuaresma que a la Pascua, ¿no? Como que se intensifica más la Cuaresma de lo que se intensifica la Pascua. ¿Qué quiere decir? En Cuaresma organizamos celebraciones penitenciales, se celebran viacrucis, charlas cuaresmales, ejercicios espirituales, retiros, ¿no? En Cuaresma hay toda una llamada a la conversión, al cumplimiento de los mandamientos, a llevar una vida moral recta, ¿no? Se intensifica todo por ahí y nos olvidamos de lo que es la preparación de la renovación de nuestro bautismo. Porque el bautismo es el primer sacramento que recibimos, el que nos abre la puerta, el que nos introduce en la vida nueva. Es decir, que se constata que en Cuaresma, que se habla más en Cuaresma y en cambio no se habla de la Cuaresma, ¿no? Esto es una realidad, es una realidad. Le damos ese aspecto moralista, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hago bien, qué es lo que hago mal? Hay esa invitación a la conversión y muchas veces se presentan los sacramentos como los medios para llevar una vida conforme a Dios, olvidándonos de que los sacramentos tienen valor por sí mismos. ¿Por qué? Porque los sacramentos son acciones de Cristo. Es el momento, la celebración de un sacramento es el momento en el que Dios se me comunica de una manera muy privilegiada. El sacramento de la penitencia, es verdad, nos va sanando, es un sacramento de sanación, ¿no? Pero olvidamos que el sacramento de la penitencia es en sí una comunicación de Dios, comunicación privilegiada. Dios mismo se comunica conmigo, lo mismo la Eucaristía, bueno, todos los sacramentos. Entonces, en Cuaresma nos estamos centrando más en el tema del pecado, de una vida moral que tenemos que retomar y nos estamos olvidando de lo que la Cuaresma en realidad es, que es prepararnos para renovar nuestro bautismo. Y está claro, el bautizado tiene que vivir una vida moral recta. Eso está claro, nadie lo duda, ¿no? Pero no podemos olvidar que la Cuaresma es prepararnos para la renovación de nuestro bautismo, ¿no? La renovación de nuestro bautismo. Por tanto, podemos decir, la Cuaresma es preparación a la Pascua por medio de la preparación del bautismo o de su renovación, por medio de la práctica de la penitencia total, que se mantienen con la escucha de la palabra de Dios y con la oración. Son estos tres elementos, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para la Pascua? Nos preparamos, pues, preparándonos para recibir el bautismo o renovar el bautismo, ¿no? Nos preparamos con la penitencia total. ¿Qué significa penitencia total? Penitencia de la persona entera, ¿no? De lo que somos personas, ¿no? Y somos por entero, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, somos uno, ¿no? Por un lado no va el cuerpo y por otro lado va el espíritu, como a veces se nos quiere hacer entender con el tema de la ideología de género, ¿no? No, es penitencia total porque es la persona entera la que se mete en esa dinámica de la penitencia, ¿no? Entonces, nos preparamos a la Pascua preparando nuestro bautismo o la renovación de nuestro bautismo
viviendo la penitencia, y todo esto sostenido, apoyado por la escucha de la palabra de Dios y por la oración, intensificando la escucha de la palabra de Dios y la oración. Fijaros que la cuaresma ya está fijada, ya tenemos datos de que está fijada ya en el siglo IV. En el siglo IV ya están fijados los 40 días de la cuaresma, ¿no? Y entonces estaba organizada de la manera siguiente. Los catecúmenos, los que se preparaban para el bautismo, durante ese tiempo de cuaresma, ultimaban su preparación. Atención, ultimaban, ¿qué quiere decir? Que ellos ya llevaban preparándose con anterioridad para el bautismo, pero llegaba la cuaresma y ahí como que ultimaban su preparación para el bautismo, intensificaban la preparación, ¿para qué? Para recibir el bautismo en la vigilia pascual, en la noche, en la gran vigilia pascual, ¿no? Es la noche de todas las vigilias, ¿no? La gran vigilia pascual, ahí recibían el bautismo. Entonces, durante estos 40 últimos días, pues intensificaban su preparación. Claro, dentro de esa preparación había el cambio de vida, había el arrepentimiento de sus pecados. No consistía en esto. Vamos a ver, tú te vas a bautizar en la vigilia pascual, entonces hasta el día de tu bautismo vive como quieras. A partir del día de tu bautismo tienes que cambiar de vida. No. Para recibir el bautismo tienes que haber cambiado de vida, ¿vale? Entonces, si tú has cambiado de vida, si tú te arrepientes de tu vida pasada, entonces el día del bautismo, en esa noche, es verdad, el bautismo perdona todos tus pecados. Por eso no necesitas confesarte antes, ¿no? Vale, esto es lo que hacían los catecúmenos. Llevaban tiempo preparándose para el bautismo, llegaba la cuaresma e intensificaban esa preparación. Y a la par de los catecúmenos estaban los penitentes, ya personas bautizadas que seguían viviendo vida de pecado y hacían lo que se llamaba la penitencia pública, ¿no? Entonces, esos días intensificaban el tema de la penitencia pública. ¿Para qué? Para que en la noche pascual fueran recibidos en la Eucaristía, ¿no? Fueran readmitidos, ¿no? A la comunión, ¿no? Pero junto a los catecúmenos que intensificaban su preparación para el bautismo y los penitentes, ¿no? Que se preparaban y hacían penitencia para ser recibidos de nuevo en la comunión de la Iglesia, estaba el resto de la Iglesia. El resto de la Iglesia acompañaba, se asociaba a los catecúmenos y se asociaba a los penitentes para renovarse también en la Pascua. La Iglesia entera también se preparaba para la renovación del bautismo, ¿no? Para la renovación del bautismo. Y yo creo que esto es muy hermoso, muy hermoso. Y fijaros, cuaresma, 40 días, el número 40 tiene su significado simbólico, ¿no? Igual que para nosotros tiene significado los 25 y los 50, ¿no? Los 25 años, las bodas de plata, los 50 años, las bodas de oro, ¿no? Pero si total, yo si renuevo mi matrimonio, en mi caso mi sacerdocio, lo renuevo igual a los 24 años que a los 25, que a los 26, que a los 30. Yo ahora voy a cumplir 19 años de sacerdote, pues lo tendré que celebrar de la misma manera que podré celebrar los 25. Pero bueno, para nosotros, para las personas, el 25, el 50 tiene su significado especial, ¿no? Pues alguien que cumple los 50 años, alguien que cumple 25 años, ¿no? Bueno, pues el 40 también, para la Iglesia, tiene su significado especial. Por ejemplo, 40 años pasó el pueblo de Israel en el desierto, y después de esos 40 años llega a la tierra que Dios les presenta, ¿no? Tierra prometida. 40 días está Jesús en el desierto siendo tentado, y después ya comienza su vida pública, el anuncio del Evangelio. Bueno, pues la cuaresma también, pues son esos 40 días durante los cuales nos preparamos para la intervención de Dios, ¿no? Entonces, esos 40 días, pues tenemos que vivirlos así, ¿no? Preparándonos para renovar nuestro bautismo. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en la historia de la Iglesia
en la que se empiezan a bautizar a los niños y hay cada vez menos catecúmenos adultos, ¿no? Quizás ahora ya en el siglo XXI vamos a tener que volver ahí, ¿no? Pero bueno, llega un momento en la historia de la Iglesia en el que se empiezan a bautizar más a los niños y entonces ya no hay tanto catecúmeno adulto, ¿no? Que tenga que prepararse como se preparaban hasta ahora. Y claro está, un niño no necesita esa preparación para el bautismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la Cuaresma se va perdiendo ese sentido de preparación para el bautismo y en cambio se va intensificando el tema de la penitencia. Como decíamos antes, pues el Vía Crucis, los ejercicios espirituales, penitencias corporales, ¿no? Entonces vamos perdiendo el sentido de preparación para el bautismo. Y esto es lo que tenemos que recuperar nosotros. Tenemos que recuperar preparación de renovación, para que cuando lleguemos a la vigilia pascual, tengan sentido esas preguntas del sacerdote: renunciáis al pecado, renunciáis a no sé qué, a no sé cuánto, creéis en Dios, creéis en tal, no sé, ¿no? Es decir, porque si no queda como una fórmula de pregunta y respuesta que pasa de largo como tantas cosas, ¿no? ¿Y cómo podemos prepararnos? ¿Cómo podemos intensificar esta preparación, prepararnos para renovar nuestro bautismo? Bien, los evangelios de los domingos de Cuaresma nos ayudan a ello, son una gran ayuda. El tiempo litúrgico, los años litúrgicos están divididos en 3 ciclos: ciclo A, ciclo B, ciclo C, los domingos, ¿no? Al menos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo estoy grabando en el 2017, pues durante este año litúrgico, el que empezó con el primer domingo de Cuaresma de 2016 y va a culminar con el domingo de Cristo Rey en 2017, estamos en el ciclo A. En el primer domingo de Adviento de este año 2017 comenzaremos el ciclo B. Y cuando termine el ciclo B, en Cristo Rey de 2018, comenzaremos el ciclo C, hasta Cristo Rey de 2019, que volveremos al ciclo A, ¿no? Es una cosa cíclica, ¿no? Pero en vez, igual que en el año civil, todos los años es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, pues en el año litúrgico, es verdad, todos los años es Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, tal, pero cada vuelta, cada año, tiene su matiz especial: ciclo A, ciclo B, ciclo C. Por ejemplo, los evangelios que se suelen leer en el ciclo A los domingos suelen ser del Evangelio de Mateo, en el ciclo B los evangelios de Marcos, en el ciclo C los evangelios de Lucas, ¿no? Suele ser así. ¿Qué ocurre en Cuaresma? En Cuaresma tenemos 5 domingos de Cuaresma, ¿no? Los 2 primeros domingos siempre son los mismos evangelios. El primer domingo de Cuaresma siempre son las tentaciones de Jesús en el desierto, y el segundo domingo de Cuaresma siempre son la transfiguración, ¿vale? Entonces, primer domingo de Cuaresma, Jesús tentado en el desierto; segundo domingo de Cuaresma, la transfiguración. Primer domingo de Cuaresma, ciclo A, leemos el Evangelio de Mateo. En el ciclo B, el Evangelio de Marcos. En el ciclo C, el Evangelio de Lucas. Es decir, que el primer domingo de Cuaresma siempre leemos las tentaciones de Jesús en el desierto, pero un año leeremos la versión de Mateo, otro año la versión de Marcos, otro año la versión de Lucas, ¿no? Y lo mismo con la transfiguración, ¿no? Claro, estos evangelios nos ayudan. ¿Y nos ayudan por qué? Porque vemos que Jesús es tentado en el desierto, ¿no? Que también en la vida cristiana aparece la tentación de apartarnos de Dios y la tentación de vivir al margen de Dios y vivir otra vida que no es la que Dios tiene preparada para nosotros. Y entonces es necesario que nosotros tengamos ese combate espiritual y que nosotros luchemos también contra la tentación, ¿no? Y el bautismo implica que yo llego al bautismo sabiendo cómo combatir la tentación. Con el bautismo no desaparece la tentación, eso está claro.
Con el bautismo no desaparece la tentación. Es que, padre, yo tengo tentaciones. La tentación nunca es pecado. La tentación es inclinación hacia el pecado. Yo no tengo que confesar el que tengo tentaciones. Tendré que confesar si esas tentaciones las consiento y por tanto cometo pecado. Pero las tentaciones van a estar siempre en nuestra vida, ¿no? Yo tengo que llegar al bautismo sabiendo cómo combatir esas tentaciones, ¿no? Por eso es una catequesis, por así decirlo, bautismal, el Evangelio de las Tentaciones, y por eso se pone en la Cuaresma, pensado para todos aquellos que se van a bautizar o que vamos a renovar nuestro bautismo. Tenemos que tener claro que en el bautismo va a seguir habiendo tentaciones. Pero yo tengo que saber combatirlas. ¿No? Por eso el Señor nos enseña, ¿no?, en el Evangelio. Oye, dile, dice el demonio, ¿no?, dile a estas piedras que se conviertan en pan. No solo de pan vive el hombre, ¿no? Oye, súbete al pináculo del templo y lánzate, que vendrán los ángeles, porque está escrito, y no te harás daño, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios. Y la otra, oye, si te postras ante mí, me adoras, te lo daré todo. ¿No? Solo a Dios adorarás, solo a Él darás culto, ¿no? Ahí Jesús nos está enseñando a combatir contra las tentaciones. Y no debemos tener miedo ante la tentación. El Papa Francisco lo ha dicho hace pocos días, ¿no? A menos cuando lo estoy yo grabando, ¿no? Pues que la tentación es momento en el que nosotros tenemos la posibilidad de vencer. Y no debemos tener miedo, tenemos que tener mucha confianza. En el momento de la tentación es cuando tenemos que tener mucha confianza en Dios. Entonces, yo os invito a que reviséis y repaséis y oréis y lo habléis con el Señor para renovar nuestro bautismo, este Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto, y que aprendamos a luchar contra las tentaciones, ¿no? Luego tenemos el segundo Evangelio, el segundo domingo, que es la transfiguración. En un año leemos la versión de Mateo, en la otra de Marcos y en la otra de Lucas, ¿no? Y la transfiguración, pues es el Señor que nos muestra la meta. Y para el que se prepara para el bautismo, igual que para los que tenemos que renovar nuestro bautismo, tenemos que tener clara la meta. Que vamos hacia la transfiguración, hacia la vida eterna. Que vamos hacia la plena comunión con Dios. Y Jesús consuela a los apóstoles y les presenta su gloria, les muestra su gloria. Gloria a la que también nosotros estamos llamados. Es decir, que la vida cristiana no es una utopía o no es un estilo de vida como puede haber otros que vivimos los años que tengamos suerte de vivir y ya está. No. La vida cristiana es la que nos lleva hacia la plena comunión con Dios, hacia la vida eterna. Y no podemos olvidar que nuestra meta es la vida eterna, ¿no? Nuestra meta es esa. Bien, y luego llegan el tercer, cuarto y domingo de Cuaresma, que así en el ciclo A se leen unos evangelios, en el ciclo B se leen otros, quiero decir, en el ciclo A se leen unos pasajes, en el ciclo B otros y en el ciclo C otros, ¿no? Que no coinciden, ¿no? Como coinciden en los dos primeros domingos, ¿no? El ciclo A es el que contiene los evangelios más bautismales, que además está permitido, precisamente por este contenido bautismal, está permitido que tanto en el ciclo B como en el ciclo C se lean estos evangelios bautismales que se leen en el ciclo A. ¿Por qué? Porque nos preparan mejor para la renovación del bautismo. Entonces, en este ciclo A, en el tercer domingo de Cuaresma, se lee el encuentro de Jesús con la samaritana. En el cuarto domingo se lee la curación del ciego de nacimiento, se le devuelve la vista, y el quinto domingo de Cuaresma se lee la resurrección de Lázaro. Claro, estos tres pasajes del Evangelio son del Evangelio de San Juan. San Juan es el apóstol, el amigo del Señor, el que en la última cena se ha recostado en el corazón de Cristo, el que conoce la profundidad de Cristo, el que nos muestra la profundidad, el que nos muestra el corazón de Cristo. Por eso es el Evangelio
más profundo, ¿no? Entonces tenemos como este tercer domingo de Cuaresma, San Juan nos presenta el encuentro de Jesús con la samaritana. Y la Iglesia lo propone como preparación para el bautismo, como preparación para la renovación del bautismo. ¿Por qué? Porque en el pasaje de la samaritana, el bautismo se presenta como el agua viva que calma la sed del corazón humano. Es lo que se nos presenta, ¿no? Se nos presenta el bautismo como el agua viva que calma la sed del corazón humano. Alguien dijo, yo se lo oí personalmente, decía, quizás la Iglesia estamos dando respuestas a la gente, le estamos dando respuestas a preguntas que no se hacen, ¿no? Y puede ser que en algún momento nosotros demos por hecho de que las personas se interrogan en ciertas cuestiones y realmente no se interroguen por ahí. Pero sí que es verdad que aunque una persona no se lo formule, el corazón humano tiene sed, y sed de felicidad, y sed de felicidad para siempre, ¿no? Bueno, pues el bautismo se presenta como esa agua que va a calmar esa sed de felicidad. Lo que le dice Jesús a la samaritana, si conocieras el don de Dios, si conocieras cuánto te ama Dios, cuánto te ama Cristo, y que es ese Dios, ese mismo Dios el que te dice, ámame tú, dame de beber, ámame tú, tú le pedirías ese amor. Si supieras cuán feliz te va a hacer el Señor, le pedirías esa felicidad. Entonces tenemos en este tercer domingo de Cuaresma el pasaje de la samaritana. El bautismo es el agua que va a calmar la sed del corazón del hombre, la sed más profunda que lleva el hombre en su corazón. Cuarto domingo de Cuaresma se nos presenta el ciego de nacimiento. ¿Y aquí qué se nos presenta? Bueno, pues como aquel hombre ciego, que se acercó a Cristo, se lavó en la piscina de Siloé y recobró la vista, pues igual que aquel hombre, el hombre de hoy, si se acerca a Cristo y se lava con el agua bautismal, recobra la vista, se hace la luz en su vida, ¿no? El bautismo nos da una nueva luz para nuestra vida. Y es verdad, cuando alguien vive vida cristiana, la vida bautismal, la vida en Dios, ve de distinta manera, ve a las personas de distinta manera, ve su vida de distinta manera. Los horizontes que se le presentan, los ve de distinta manera. Ya no son horizontes pequeños, sino que son horizontes grandes. Ya tiene una visión de las personas a las cuales les puede perdonar. Ya puedes perdonar a las personas, ya puedes amar sin esperar correspondencia, porque el bautismo te da una nueva luz en tu vida. Ves la vida desde Dios. Y esto es algo muy grande, ¿no? Y por eso tenemos que repasar este Evangelio también para renovar nuestro bautismo, ¿no? Y luego está el quinto domingo de Cuaresma, en el que el Evangelio es la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro, de su amigo Lázaro, ¿no? Y aquí ¿qué vemos? Bueno, pues como aquel amigo de Jesús pasó de la muerte a la vida por el poder del Señor, porque es el Señor el que lo hizo, pues hoy el bautizado pasa de la muerte a la vida también por el poder del Señor que opera en los sacramentos, ¿no? Que opera en los sacramentos. Y entonces ya aquí posee la vida nueva que desbordará en el espíritu y en el cuerpo después de la resurrección. Lázaro pasa de la muerte a la vida por el poder del Señor. A ti te lo digo, levántate, sal fuera. Ese mismo poder actúa en los sacramentos. Y también nosotros pasamos de la muerte a la vida. De la muerte a la vida, ¿no? Pues fijaros, esta es la etapa que tenemos que vivir en Cuaresma, los que estamos bautizados, para renovar nuestro bautismo, ¿no? Tenemos que aprender a luchar contra las tentaciones, ese combate espiritual. Tenemos que tener clara nuestra meta y la promesa del Señor, ¿no?
tenemos reavivar o revivir, reavivar, revivir, atención, palabra, rebeber en el bautismo, rebeber en nuestro bautismo esa agua que va a calmar nuestra sed, esa sed que llevamos en nuestro corazón, sed de felicidad y que solo colma Dios, ¿no? Tenemos que por el bautismo, tenemos que dejar que Dios ilumine de nuevo nuestra vida y ver nuestra vida diaria, nuestra vida ordinaria, nuestra vida real de cada día, verla desde Dios. Y por último, por el poder de los sacramentos, tenemos que dejar que Dios nos dé vida, ¿no? Nos arranque de la muerte y nos dé vida. Por tanto, el bautismo es el agua que calma la sed del corazón humano, siempre anhelante de felicidad, es el agua que limpia los ojos al hombre y hace la luz en su vida, y es el agua que da la vida nueva en Cristo, que supera la muerte. En resumen, Cuaresma, preparémonos para renovar nuestro bautismo. Y si alguien que ve este vídeo se está preparando para el bautismo, prepárate bien. A mí me hace pensar una cosa, el Papa Francisco ha dicho también de que la preparación al matrimonio tendría que ser más intensa, más larga, ¿no? Y yo pienso, José, nosotros aquí en mi parroquia tenemos solo 3 días de preparación al matrimonio y es como es, tú dile a las parejas que se tienen que preparar más días, ¿no? Bueno, pues lo peor es cuando le decimos a los padres de un niño que van a bautizar, oye, hay una charla bautismal de 1 hora, pero hombre, es que no tenemos tiempo, ¿no? Oye, pues la gente se preparaba para el bautismo durante 1 año o 2 años, ¿eh? La Cuaresma era intensificar esa preparación, culminar esa preparación, ¿no? ¿Por qué pasaban tanto tiempo para ello? Porque la vida cristiana realmente vale la pena, y vale la pena vivirla bien vivida, Y no penséis, por favor, que el bautismo es vamos a empezar a vivir en Dios, no. El bautismo es una meta, el bautismo es meta de cambio de vida, y a partir del bautismo ya vivimos esa vida nueva, que tenemos que mantener, eso también, que tenemos que mantener. Bueno, os invito a que compartáis este vídeo y si queréis suscribiros os podéis suscribir, y si creéis que eso, lo que os digo, si creéis que le puede hacer bien a alguien, compartidlo, ¿no? Porque es verdad que el Evangelio tiene que llegar a todos los rincones del mundo, a todas las personas. Dios quiere ser conocido por todos. Y ojalá pues estos vídeos sean un medio más para que haya personas que puedan conocer al Señor. Gracias a todos.